Hola a todos. Dentro de los movimientos literarios que venimos estudiando en cuanto a la literatura contemporánea, nos corresponde en este momento hablar históricamente del naturalismo, que va a tener también mucha conexión con otro movimiento literario que se llama el simbolismo. Cuando hablamos de naturalismo, pues antes de adentrarnos, tenemos que entender por qué surge este estilo de escritura. Y si lo contextualizamos históricamente, como contexto histórico, tenemos que enmarcarnos primero en la revolución industrial. Es decir, en ese cambio de costumbre de la sociedad donde la fuerza social, el poder incluso, viene a recaer sobre la clase obrera y sobre la burguesía, ¿no? La dueña de la industria, la dueña del comercio. Un segundo aspecto histórico que también nos interesa es como la expansión del capitalismo. Es decir, el comunismo en decadencia y el capitalismo y el imperialismo empiezan a ser fuertes dentro de las distintas clases sociales del mundo europeo también, pero con influencia en América. Entonces vamos a encontrarnos con eso, con europeísmos, vamos a encontrarnos también con expresiones incluso racistas, con ese afán de querer poner la figura del europeo por encima de otras razas o del resto del mundo. También va a ser muy importante el tema demográfico con la sobrepoblación en Europa en los tiempos de la decadencia de la Edad Moderna, inicios de la Edad Contemporánea, la evangelización cristiana que empieza a tomar mucha fuerza y también la visión del mundo como un lugar de misterio y como un lugar desconocido y por descubrir. Entonces, este tipo de elementos van a condicionar mucho históricamente lo que va a surgir como manifestación literaria dentro del naturalismo. Pero también hay un escrito muy importante que es más filosófico, pero que literariamente también va a tener incidencia e influencia. Y es en 1848 la aparición del famoso Manifiesto Comunista, una elaboración literaria y filosófica en compañía entre Karl Marx y Federico Engels. Ambos elaboran este tratado colocando las bases ideológicas del comunismo que aunque políticamente va a decaer, va a influir también en mucho en el pensamiento del europeo y también en la literatura y en la manera de ver el mundo de este nuevo hombre del mundo contemporáneo. Entonces en ese sentido y es que como antecedentes históricos podemos entender que científicamente influye sobremanera sobre la literatura naturalista la teoría de la evolución. Darwin, que expresa cómo toda la naturaleza y los seres que habitan en ella van ascendiendo en grados de perfección en cuanto a organismos más elaborados y complejos, gracias a la adaptación y gracias a la perfección que se encuentra potencialmente en cada ser. Y esto va a influir en los escritores propios del naturalismo literario, porque ellos ven en el ser humano ese ser perfecto dentro de la naturaleza en relación con ella y una naturaleza que va en ascenso. También otro movimiento es el positivismo con la figura de Augusto Comte y con sus postulados filosóficos. Cómo estos postulados filosóficos hacen énfasis sobre todo en el método científico, en el conocimiento de los hechos, de lo fáctico, de lo que es comprobable y observable. Y esto es lo que hacen referencia también los literatos naturalistas, ¿no? Para ellos es importante lo que se puede comprobar desde la experiencia con la naturaleza. Y el utilitarismo, con la figura sobre todo de John Stuart Mill, eh, cuanto que la naturaleza y el entorno son una herramienta humana, es decir, al servicio del hombre, al servicio de la utilidad de las finalidades propias del ser humano, que se considera el animal en el mayor grado de perfección dentro de esta pirámide o de esta escala de la naturaleza. Va a ser muy importante el método científico, la comprobación, los hechos, la observación. Son elementos que van a condicionar los escritos que van a nacer de este movimiento literario. Lo valioso es todo aquello que en la naturaleza va a estar al servicio del ser humano o del individuo. Ahora sí, ¿qué es el naturalismo como movimiento literario? Ante todo, tenemos que decir que es un movimiento cultural y artístico, es decir, que no solo condiciona la literatura escrita, sino también otras expresiones artísticas, como la escultura, como la poesía, como el teatro. Y es un movimiento artístico claramente influenciado por el cientificismo y la industrialización.
Es decir, va a ser muy importante el conocimiento científico, la observación y su método, pero también esos procesos de comercialización, de poderío de la burguesía y de la clase obrera, sobre todo en el territorio europeo. Características literarias de este movimiento, del naturalismo. La primera, la denuncia social. Es decir, los escritores naturalistas, claramente influenciados por el comunismo, por el manifiesto comunista, van a condenar la pobreza y la desigualdad y los problemas económicos que estas desigualdades traen y que normalmente la denuncian porque son frutos de la industrialización y de las nuevas ciudades gigantescas que absorben la riqueza, ¿no? Y que crean desigualdades sobre todo en las periferias. Denunciando es la selección social y la comparan sobre todo con la teoría de la evolución, cómo selectivamente el que más tiene va adquiriendo más poder y más rol y papel dentro de la sociedad y los otros van siendo ajenos y se van alejando, alejando, alejando y en la periferia encontramos las raíces de las mayores pobrezas. Segundo elemento, la descripción de los bajos mundos, de las periferias o lo que hoy conoceríamos en muchas ciudades como las comunas. Nos muestra no la vida solamente de la clase burguesa, que es la que tiene el poder, el comercio, sino sobre todo se describe la vida del obrero, del trabajador, aquel que tiene condiciones de vida paupérrimas o que sus condiciones de vida son injustas, y cómo en medio de esa desigualdad y en medio de esa injusticia, este personaje siempre sale a flote, ¿no? Descubriendo que aunque sus posibilidades económicas sean escasas, también es un ser humano dentro de esta naturaleza. Un tercer elemento, a esta literatura se le considera literatura de tesis. ¿Qué significa eso? Que es posible hacer una descripción de la realidad, pero también exponer soluciones, alternativas, respuestas a todas esas denuncias que se hacen dentro de estos textos. Entonces son textos propositivos, con temas concretos, con personajes y espacios reales que ofrecen en algún momento, como así sea en literatura, soluciones alternativas para toda la problemática que la sociedad puede presentar. Otro tema muy importante, un cuarto elemento, es lo que se llama literariamente el feísmo. El feísmo es mostrar todos los componentes reales de la cotidianidad de los personajes, con precisión, a pesar de que las características de estos obreros sean desagradables a los ojos, higiénicamente hablando, porque es confrontarlos con las últimas realidades, con lo escatológico. Y por eso se dedican en esos personajes que son personajes reales del mundo o lo que se considera el bajo mundo. A eso llamamos el feísmo. Un quinto elemento es el determinismo social, es decir, que los personajes que describen estos textos son personajes determinados ya por un legado de sangre, ¿no? Como esa continuidad de la historia, como esos errores de la historia que se repiten. Entonces, la clase obrera que sigue siendo explotada, que sigue viviendo situaciones de injusticia, incluso desde sus antepasados hasta el momento histórico en el que se vive este naturalismo como movimiento literario, describiendo el entorno social y sus problemas, principalmente porque se buscan incorporar soluciones a través de la literatura. Y un elemento que empieza a tomar fuerza y que va a tomar mucho más énfasis, sobre todo después de las guerras mundiales, será la aparición, literariamente hablando, del ateísmo. Este sería el sexto elemento. ¿Por qué? Porque el naturalismo y los escritores naturalistas consideran que la religión no ha sido la respuesta a las problemáticas y a las situaciones difíciles que ha tenido que afrontar el hombre dentro de una sociedad que se presenta utilitarista y también demasiado científica. Entonces la negación de Dios viene a ser una respuesta a esa incertidumbre y a esa falta de solución y de alternativas dentro de una sociedad que ha presentado bastantes dificultades, sobre todo para los pobres. Y es en Francia donde precisamente este movimiento naturalista en la literatura tiene mayor fuerza, porque allí fueron sus inicios, porque estaba marcado por una filosofía muy determinista propia de los franceses, eh, porque fue una región donde la teoría de la evolución tuvo tanta fuerza y el positivismo precisamente la cuna es Francia, con Augusto Comte que era precisamente francés. Autores destacados literariamente hablando, pues hay muchos, pero destaquemos solamente dos: Anton Chekhov,
que aparte de contribuir en la literatura, también contribuye en el teatro. Es cuentista y sus cuentos son normalmente de personas comunes, ¿no? Y lo que busca es crear realidades profundas, propiamente humanas, viscerales, de estos seres humanos tan cotidianos y tan lejanos de la figura del héroe o de la figura a resaltar dentro de la literatura. Un segundo autor es Dostoyevsky, de quien ya conocemos muchas obras, hemos leído Crimen y Castigo, pero es este autor de una literatura muy psicológica que presenta la interioridad del ser humano con sus fragilidades, pero especialmente hace énfasis en el sufrimiento del alma humana, de la psique humana, presentándola con sus complejos, con su crudeza y sobre todo haciendo esta radiografía de personas que normalmente no tienen voz o que pasan anónimas dentro de la sociedad. En sus obras se ve mucho esto, como lo digo, en la figura, por ejemplo, de Raskolnikov en Crimen y Castigo, también Humildes y Ofendidos, Pobres Gentes, muchas de las obras de Dostoyevsky marcadas realmente por esta descripción de la interioridad y el sufrimiento del alma humana. Un movimiento que es consecuencia del naturalismo y que es contemporáneo a este es el simbolismo. El simbolismo pasa a otro plano distinto del énfasis en la naturaleza, en la evolución, en los seres o en el instinto animal del hombre y se va ya al oscurantismo y al misticismo. Entonces en el simbolismo va a ser muy importante la imagen, el caos, el uso de figuras literarias y palabras que muchas veces codifican y oscurecen el mensaje. ¿Para qué? Para simbolizar muchas cosas, pero no solo lo que la realidad mostraba, sino sobre todo ese afán de hacer de la literatura un descubrimiento de símbolos. Podemos colocar históricamente como influencia y como antecedente del simbolismo ese afán de resaltar la belleza en la poesía, lo estético en los espacios bajos, en las regiones pobres, en lo mezquino, en lo perverso. Un concepto de belleza totalmente distinto, por ejemplo, el de la época medieval. No es la belleza, perfección y armonía, sino que sobre todo la oscuridad, lo místico, lo desconocido, lo perverso. Una forma de vida en decadencia también es una influencia clara del simbolismo. Cada vez se presentan más caídas, cada vez el hombre encuentra menos respuestas a distintas situaciones de su vida que se vuelven mistéricas, que se vuelven oscuras, especialmente problemas reflejados incluso en la vida de los mismos escritores. Y una última influencia histórica será el nihilismo, ¿no? Cuando no se le encuentra el fundamento a la vida y a la historia, y se habla de que la nada es el sustrato fundamental del todo, entonces estamos hablando sobre todo de la inutilidad de la vida y de lo que rodea la vida. Estos serían, digamos que las influencias históricas e ideológicas de lo que va a provocar literariamente el simbolismo. Ya como movimiento literario tendríamos que decir que el simbolismo, sinteticémoslo en dos conceptos, misterio y juego de palabras, o de símbolos, o de imágenes. Porque aquello que se nombra no va a ser para el simbolista solamente una idea o una lectura de la realidad, porque para él el símbolo presenta variadas interpretaciones de acuerdo a la interpretación que haga el lector de lo que busca. E incluso esa interpretación está muy condicionada por lo que vive aquel que se encuentra con la obra literaria en sí. Van a ser figuras literarias muy usadas dentro del simbolismo, la antítesis, ¿no? El oxímoron, la sinestesia y la metáfora. Entonces, por ejemplo, la comparación, la combinación de dos formas de percepción que son diferentes, o la confrontación de realidades, la contradicción de ideas, el uso de imágenes y de símbolos dentro de los textos. No va a ser común a veces no encontrar lógica y sentido en los textos, porque es precisamente ese juego que hace el escritor para que sea el lector quien conecte los elementos que él considere que tienen coherencia con lo que él mismo está sintiendo. Poéticamente hablando, dentro del simbolismo, el poeta ocupa un puesto particular, porque el poeta no va a ser como ese ser extraordinario, intelectualmente elevado e incluso moralmente alejado del resto. No es un ser excepcional el poeta dentro del simbolismo, sino que es un hombre ordinario que expresa lo que siente.
y que con eso que siente y expresa no cambia la realidad o el mundo, o no lo busca, solo busca un desahogo. Van a ser estos poetas personajes aislados, ermitaños, propios de la idea inglesa del spleen, ¿no? La expresión del tedio, del fastidio, del sinsentido, del sinsabor ante la vida, sobre todo en respuesta a un mundo extremadamente materialista y angustiante. Como les decía, esto va a cobrar más fuerza sobre todo en el movimiento existencialista posterior a las guerras mundiales. Va a ser común también la interrogación poética, es decir, el poeta que cuestiona la vida, que cuestiona lo que lo rodea. Y va a tomar mucha fuerza como el literato se va a sumergir en la droga, en el alcohol y en los sueños poéticos, que son consecuencia a veces de esto que lo droga y que lo hace crear ilusiones, fantasear. En Francia, este movimiento tendrá mucha fuerza porque es su cuna, con autores, por ejemplo, como Baudelaire y Rimbaud, con obras sencillas, pero que sacan a flote el mal, lo oscuro, lo perverso de la naturaleza humana. Estos nombres pues, son solo destacables para nombrarlos, pero para que sepamos que siempre fue fuerte esta contradicción de conceptos. La belleza que venía siendo históricamente en la literatura sinónimo de armonía, de perfección, hoy viene a hacer énfasis en aquello que es oscuro y que no es tan tangible y tan palpable a los ojos del ser humano. A eso se le va a sentir bello desde la figura del simbolismo. Van a haber creaciones también muy particulares que a veces parecieran no tener lógica y sentido, pero que es el que lee, el que se encuentra con la obra literaria, aquel que tiene que crearle el sentido y el contenido de estos textos. Anexo entonces a esta clase van a encontrar en las tareas la actividad correspondiente a la respuesta en un cuestionario, en un taller que van a realizar, a elementos que vamos a poner en práctica dentro del simbolismo y del naturalismo para poder poner en práctica los conocimientos. Yo espero haya quedado claro el contenido de esta clase. Si hay dudas, pues intentar resolverlas en los horarios correspondientes y a través de los medios que se ha aconsejado, llevar en orden sus apuntes y por favor ser puntuales también en la resolución de sus tareas dentro de la plataforma. Leer muy bien, revisar siempre los anexos y los recursos para que las cosas se desarrollen de la mejor manera.